A continuación le damos la bienvenida el panel se llama Empresas Data Driven. El moderador va a ser Nicolás López Alcalde. Nicolás es Sales Director de Analíticas para el Cono Sur. Tiene más de 20 años de experiencia en soluciones analíticas. Es ingeniero industrial y MBA con especialización en finanzas. Profesional altamente motivado y enfocado en la venta de soluciones a grandes empresas, apasionado por las soluciones complejas de software empresarial, en múltiples líneas de negocio, y para lograr el éxito siempre trabajó con equipos multidisciplinarios que manejaban múltiples áreas de negocio simultáneamente. Además, Nicolás cuenta con un gran interés en crear un gran impacto liberando todo el potencial de las empresas. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Primero, antes que nada, agradecerles el doble. Imagínense que después de hablar atrás de Mercado Libre, la vara quedó altísima. Atrasados y siendo las 18 horas, ya quedó 3 veces alta. Siempre Meli nos deja los desafíos por las nubes. Pero bueno, encantados. Voy a aprovechar a presentar al panel al que nos van a estar acompañando. Carolina, si por ahí es más útil que se presente cada uno de ustedes. A ver, espera. Hola, ahí está. No es sencillo. Sí, me sumo a que nos toca presentar después de Mercado Libre y estamos presentando realidades diferentes con madureces diferentes. Seguro. Pero bueno, yo soy Chief Data Analytics Officer para toda Latinoamérica en MetLife. Natalia. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Natalia, soy directora de Content Analytics para LATAM en DirecTV. Marco. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Marco Segura, Chief Data Officer del Grupo Pichincha, en Ecuador. Bueno, ya están hechas las presentaciones. ¿Alguien está nervioso? No, estamos tranquilos. Charla de café. Nos van a estar apurando para presentar rápido. Prometemos ser concisos y al pie. Bueno, yo planteé este panel de una manera distinta. Dije, bueno, hagamos 3 preguntas concretas: pasado, presente y futuro. Y cada uno, la verdad, tiene un montón de cosas para contarnos. De cómo fue que arrancó, qué disparó su área, qué la hizo crecer. Después vamos a hablar un poco del presente, de cómo encararon las turbulencias de este año. Y por último, futuro. O sea, cuáles son las metas, los desafíos, los challenges y qué objetivos esperan tener el año próximo o los próximos 12 meses. Así que voy a empezar con Caro. Bueno, contanos un poco cómo fue la mirada, la transformación digital a nivel regional, que eso fue un poco lo que nos contabas en la previa del desafío que fue para tu compañía afrontarlo. ¿Qué fue lo que hizo ese clic, ese cambio de paradigma? Bueno, primero, yo me sumé al equipo hace 6 meses como líder para poder liderar todo este equipo de Data y Analytics y poder empoderar al negocio desde los datos para toda la región. Y bueno, un poco a tu respuesta de también qué hizo este cambio de paradigma o qué hizo este cambio, para mí es un cambio en las necesidades de negocio, ¿no? Como todos vieron, en estos últimos años hay toda una tendencia hacia la transformación digital. Esto está afectando todas las industrias. En el caso de la industria de seguros, el mercado está copado o las insurtechs empiezan a tener un rol cada vez mucho más protagónico. Todo lo que es la pandemia hizo más que acelerar toda esta tendencia y bueno, hizo que aún las empresas más tradicionales necesitaran como base tener y llevar a cabo una transformación digital. Entonces, por ejemplo, en el caso de MetLife, la estrategia se basa en 3 pilares: en proteger el core, en la expansión y en la transformación, y todo esto está apalancado por una estrategia digital. Y para poder llevar a cabo una estrategia digital sostenible en el tiempo es esencial contar con datos de calidad. Sí. Entonces, pero también es muy difícil en empresas grandes y muy tradicionales poder socializar y que se entienda un poco el valor de la importancia del dato. Entonces les voy a dar un ejemplo donde se dejó muy en evidencia la necesidad y la importancia que tenían los datos. Entonces se quería desarrollar o se desarrolló
una app para los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, era una app para que los clientes pudieran tener todos sus productos, sus pagos, el estatus de sus siniestros, todo en un mismo lugar. Ahora, ¿qué pasa? En todas las empresas que no son nativas digitales, los datos suelen estar en miles de ambientes diferentes. Con lo cual ahí se tuvo que hacer un trabajo enorme de integrar todos los datos en una misma plataforma. Por otro lado, gobierno de datos. O sea, si bien uno puede tener todos los datos, también hay que entender qué datos se puede usar para qué, cuáles son las reglas de calidad que se tienen que aplicar, etc. Entonces, también fue todo un proceso de encontrar quiénes eran los data stewards que pudieran hablarnos bien del dato para poder realmente desarrollar este producto. Y después, bueno, todo lo que es calidad, ¿no? Necesitábamos que los datos sean veraces, que los datos estén bien actualizados, porque imagínense una app de un cliente que entra y ve que en realidad son datos de otra persona. Entonces, la verdad es que es crítico todo el tema de calidad para evitar, y no es solo un tema de experiencia al cliente, es un tema de posibles fraudes, de posibles problemas de privacidad de datos, experiencia al cliente y, bueno, y potenciales pérdidas en el negocio. Así que también yo creo que en el momento en que el negocio se da cuenta de la importancia del dato en todo lo que es su estrategia digital y se siente como empoderado de los datos, en ese es el momento donde se hace un clic. Y creo que en ese momento es donde los datos ya comienzan a tener un rol protagónico. Así que nada más ni nada menos fue todo lo que ocurrió y lo que arrancó esta nueva etapa de transformación digital a nivel región, sí, ¿correcto? Exacto, sí. Y una cosa que tiene una ventaja de la región es que cuando de repente algo funciona y es exitoso en un país, es como que todos lo quieren, es como el juguete nuevo. Entonces, bueno, eso también te hace la vida más fácil y como las problemáticas son similares, también el poder agarrar una práctica, un approach, un producto, una implementación de datos y llevarla a otro país, también es una tarea más fácil. Seguro, con el éxito del otro vas seduciendo a otros equipos o a otras geografías. Y con el fracaso se aprende. Claro, le buscas cómo optimizarlo de una manera u otra. Bueno, Natalia, contanos. Content Analytics, wow, ¿no? Todo un desafío. ¿Cómo fue que cambió el equipo de ser un BI tradicional, superar el cuello de botella? Perfecto, sí. Dale. En nuestro caso creamos un área dentro de la misma compañía. Yo estoy en DirecTV. Antes estaba en un rol más clásico de gerente de Data Science y BI. Y hace un tiempo nos trajimos internamente el análisis de audiencia, ¿no? De nuestra cartera. Y empezamos a trabajar en eso, a crear métricas, a compartir información, pero era un pequeño scope, o sea, pequeño dentro de todo lo que hacíamos, ¿no? Fue muy bueno todo ese periodo, generamos un montón de cosas, pero era un equipo muy pequeño dedicado a eso. Entonces, los datos, por ejemplo, viajaban en Excel, ¿no? Con lo que todo eso implica, era demanda. Entonces, también éramos cuello de botella, porque si alguien necesitaba información, era mandar un mail, pedirla, esperar a que se la enviemos. El clásico reporte artesanal. Total. Te lo mando como puedo, un Excel, PDF, TXT. Exacto, y entonces como tampoco vivía en ningún lado esa información, también si después uno necesitaba nuevamente, o el negocio, esos datos, siempre es más fácil volver a pedirlo. Y era, pero yo te lo pasé el mes pasado, pero bueno. Sí, de nuevo, por favor. Exacto. Entonces, fue bueno todo ese primer periodo, pero en un momento nos dimos cuenta de la necesidad de pasar a un siguiente nivel y profesionalizar más esto y darle más enfoque. Entonces surgió la necesidad de armar esta dirección dentro del área de Content Acquisition. Pregunta clave. Sí. ¿De quién dependen esa nueva área? Bueno, y esto yo te comentaba, antes que es un área que no es clásica en lo que es este mundo, ¿no? Porque yo por primera vez dependo de alguien que no es técnico, que es del negocio, que es VP de Content Acquisition. Es el área encargada de negociar contratos con Disney, con Turner, con quien sea. Se negocia todo eso. Entonces, fue un gran cambio. Fue armar un área desde cero y con hoja en blanco completamente, sin lineamientos muy claros, sino como esta idea de estamos de acuerdo en que necesitamos información para trabajar y queremos ser data driven. Pero ¿qué necesitamos? No lo sabía el negocio porque todavía nunca habían trabajado con esto. Entonces, fue mucho de proactividad, de sentarnos en todas las mesas de negocio para levantar la mano y decir, yo en esto puedo ayudar.
Pero al inicio no es que venía el pedido, porque no es que ya estaban dando algo y decir, bueno, tengo que mantener esto andando. Era hoja en blanco y sin lineamientos claros. O sea, arrancaron como un trabajo consultivo, si vos querés. Completamente, Entender, bajar. sí. Y entonces fue mucho de estar codo a codo con el negocio y generar la confianza, mucho de calidad de datos, obviamente, para que se genere esa confianza, porque al inicio fue más de charlar quizás y empezar a presentaciones más teóricas, ¿no? De qué puede hacer un área de analytics, pero eso queda en el aire, la verdad. Es como que después es difícil que el del negocio diga, vos mencionaste algo sobre no sé qué, esto lo podríamos aplicar cuando yo me siento a hablar y negocio. Esto, ¿cómo? O sea, es re difícil bajarlo. Entonces ahí estábamos, primero un pantallazo de contar, pero después era sentarnos y cuando el negocio contaba, no sé, me están sacando eventos deportivos de la grilla que dijeron que no tenían valor, pero para mí tienen, pero para mí no. Y estas discusiones, la idea es traerlas y ponerles datos. Entonces esperá que yo voy a analizar eso. Así no es la discusión entre, me sacaste contenido de valor y el programador te dice, no eran de valor. Si eran de valor, no eran de valor. Y claramente son grises, ¿no? Porque no te sacaron Barcelona, Real Madrid, ¿no? Esto seguro. Entonces fue todo este trabajo de meternos. Aparte, cuando vos entregás un producto interno, el momento de ver el dato es la verdad. O sea, y son todas eliminatorias, porque todos los días el dato tiene que estar bien. Un día que el dato está mal, perdiste la jugada y hay que empezar a levantar la confianza de nuevo. Tal cual, sí. Por eso hay mucho trabajo detrás de calidad de datos, de pulir la información y mucho conocimiento de negocio también para dar inputs que también tengan sentido, ¿no? Y que no estar diciendo, traje algo disruptivo y vas a decir que lo que más se ve es, no sé. Otra cosa distinta. Sí, o lo obvio, pero bueno. Ok. Bueno, Marco, antes que nada, contanos un poco tu grupo económico, qué actividad y qué está conformado, porque quizá todo el auditorio quizá no lo conoce. Sí, gracias. Sí, se trata de un grupo principalmente con entidades financieras, también hay entidades de seguros y de otros tipos de actividades, pero principalmente bancos con presencia en Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, España, Estados Unidos. Entonces, sí, es un grupo diverso y en donde nosotros hemos, no sé... ¿Cómo comenzó? Sí, el camino que hemos nosotros recorrido pues tiene que ver un poco, como decía Natalia, empezando con una especie de hoja en blanco de una visión corporativa. Es decir, alineando primero la realidad de un conjunto de organizaciones que en un inicio tenían niveles de madurez diferentes. En un mismo grupo tenías empresas grandes, muy fuertes, con un músculo y una capacidad de inversión grande. Y en el mismo escenario también habían empresas más pequeñas que todavía no habían transitado ese camino de la transformación. Entonces, nuestro proceso consistió desde un inicio en, primero, establecer una estrategia corporativa. Empezamos nosotros con un mecanismo completamente descentralizado, donde nuestro enfoque fue generar las capacidades fundamentales de gobierno de datos dentro de cada una de las organizaciones. Darle a las organizaciones una estrategia de datos, darle a las organizaciones un equipo que haga gobierno de datos, porque por lo general muchos de los equipos al inicio eran equipos tradicionales de BI a quienes les veían solamente como quienes entregaban la información y nada más, ¿no? Es un equipo centralizado que ellos son los que me entregan la información. Y el cambio que nosotros le dimos es hacia un rol estratégico de definir qué van a hacer los datos como insumo para esa organización. Les dimos la capacidad de tener un mapa de ruta claro, con indicadores medibles de progreso y de impacto. Y luego empezar a poner eso en funcionamiento, ¿no? Eso fue como una primera fase en donde nosotros generamos esas capacidades mínimas dentro de cada organización, pero donde también tuvimos el reto grande de vender que eso funciona, porque mucha de la resistencia que había es, mira, yo he venido operando así, estoy vendiendo, no tengo por qué cambiar si, o sea, las cosas están funcionando, entonces, ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces también hubo mucho de este tema de conversar y generar una conciencia y vender la importancia de tener un gobierno adecuado de datos en las organizaciones. Ok, voy a dejar para la pregunta, voy a arrancar con vos, vamos al presente ahora. Entonces, contanos
¿cómo fue el tema de nivelar, ¿no? Si tenés un grupo tan geográficamente distribuido, con distintas actividades, ¿cómo hiciste para que esos equipos de data se nivelen y obviamente nivelar todos para arriba y no al promedio ni no para abajo? Debe haber sido el desafío, ¿no? Sí. O sea, básicamente, como te digo, hay entidades que son mucho más fuertes y la idea es que el grande le ayude al más pequeño, ¿no? Entonces, hubo mucho de generar, de trabajar con los equipos para que entiendan sus roles. Al inicio había resistencia, por ejemplo, un data owner que te dice, mira, o sea, yo no le veo valor a esto, no me des más trabajo, o sea, yo estoy ocupado con mis temas de negocio, pero me estás dando algo que primero no lo entiendo y segundo que me está generando más carga horaria. Entonces, cuando al inicio tienen esa resistencia y luego empiezan a entender el porqué de las cosas y le ven el valor, creo que ese es el paso fundamental para que las cosas empiecen a andar. ¿Y qué áreas tuviste o tuvieron que desarrollar desde una visión corporativa para poder ayudar a nivelar? Sí, o sea, primero tecnológicamente, nosotros empezamos sobre todo apoyando a las entidades más pequeñas con temas, por ejemplo, de arquitectura de datos. Hemos implementado data lakes en nuevas arquitecturas de datos modernas, en migraciones a la nube, a plataformas que son mucho más fáciles de utilizar, buscando a la larga llegar a lo que comentaban hace un momento de lo que es un self-service BI, ¿no? Que es a lo que nosotros queremos apuntar. Por otro lado, hay un cambio fundamental en la parte de calidad de datos. O sea, siempre tradicionalmente manejaban esquemas reactivos de calidad de datos, donde había un equipo, más bien dicho, donde le veían a la calidad de datos, confundían la limpieza de datos con calidad de datos. Entonces, claro, la calidad de datos para ellos antes era limpiar los datos, simplemente una limpieza reactiva de los problemas en los datos. Ahora los procesos de calidad de datos son end-to-end con el liderazgo de los equipos de negocio. Entonces ya es un mecanismo proactivo basado en mejora continua para la calidad de datos. Pues mucho del hoy en día ha sido enfocarnos en temas de capacidades de arquitectura, mejorar los procesos de calidad de datos, y un tema que hoy en día está en auge en Ecuador por un tema coyuntural es que en mayo del 2023 entra en vigencia, ya entra en aplicación una nueva ley de protección de datos. Entonces, muchas de las organizaciones también están en lo que decía Tito antes, ¿no? O sea, el hecho de que tengas un dato no quiere decir que lo puedes usar. Están justamente trabajando en los mecanismos de cumplimiento y regulación para que el dato sea usado de la forma correcta y que garanticemos ese cumplimiento, ¿no? Ok. Una cosa más que es interesante y creo que hasta ahora no lo habíamos escuchado es: me has contado que van a empezar un proceso de descentralización y centralización para luego volver a descentralizar. No sé si lo han comenzado ya, pero creo que va a ser interesante que lo expliques. Sí, o sea, nosotros empezamos, como te decía, descentralizados, poniendo capacidades en cada una de las entidades. En este momento hemos pasado a un modelo centralizado, donde estamos justamente dándole más foco a la parte central, a generar un idioma común, a establecer reglas y temas transversales en la organización. Y la idea es que en el futuro tenemos que regresar a un modelo descentralizado pero federado. Entonces, darle mucho orden hoy en día a la estructura, pero luego sí darle más peso al trabajo de los spokes, de cada una de las entidades en ese modelo. Ok, muchas gracias. Te dejo descansar. Pensamos para futuro, para que nos cuentes al final. Bueno. Bien. Tu turno. Contanos cómo fue que ahora ya están encarando la transformación, sentirse, ser data-driven. Perfecto. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos fue implementar una herramienta de visualización. Power BI, perdón. Perfecto, excelente. Nos parecía que una de las patas claves para poder ser data-driven era automatizar todo lo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, desde lo básico, digamos, desde las métricas generales y más duras de lo que es medición de audiencia, como rating,
hasta análisis más complejos, ¿no? Como modelos de simulación. Yo te comentaba que, digamos, la idea es que esté la información y que puedan acceder y que se hace el service y pueden acceder desde cualquier lugar. Obviamente que eso mejoró muchísimo la adopción, porque lo que te decía antes era un Excel que tenías que estar pidiendo. Ahora desde el celular pueden ir viendo, bueno, si van a reunirse con un canal, ver cómo performa, tendencias, lo que necesiten, ver programación, digamos, desde lo general a lo particular. Y cosas más complejas como modelos de simulación para entender el no sé cuánto vale para nuestros clientes cada canal, cuánto podríamos perder si quitamos un canal. Algo que nos habías comentado muy interesante, que era, estaban modelando cómo llegar al costo o precio óptimo de un determinado contrato. O sea, no sé si es con AI o con un proceso interno. Sí, eso sería como el a futuro que queremos hacer, digamos. Okay. Hoy lo que estamos haciendo... ¿O qué estás haciendo para que llegar a futuro? ¿Qué bases estás haciendo hoy? Sí, bueno, como te decía, normalizar la información, cubrir la data de costos, bueno, que es un gran tema también porque eso es de finanzas y, bueno, no, como decía ella, no todos los datos están en un mismo lugar y accesibles y todo. Sí, si querés la semilla de todo esto, okay, es un ratio inicial de cuánto share de audiencia tienen los canales, digamos, con algunas otras cositas más, no solo audiencia, y cuál es el share de costo, ¿no? Como para mínimamente tener una primera aproximación de dónde se rompe este ratio, ¿no? Yo te decía, si algo se lleva el 5% de audiencia, en un mundo lineal yo esperaría que se lleve el 5% de mis costos, ¿no? Obviamente que la vida no es así, pero cuando empezás a ver que se rompe mucho este esquema, por lo menos podés ver dónde tenés que poner la lupa. Y entonces lo que hace todo esto es poder tener herramientas dinámicas y que te puedan generar alertas y que no sea que el negocio cada tanto tiene que ponerse a revisar, porque el negocio está dedicado a revisar los contratos que se están venciendo o los que les queman, digamos. Seguro. Y es difícil hacer toda esta parte higiénica, digamos, con las mismas personas y que empiecen a revisar y tendencias y entender por qué algunos canales están subiendo más en costos que otros, porque algunos, no sé, el costo es el doble que lo que es la audiencia, ¿no? Entonces, empezar a revisar todo eso es parte de lo que nosotros les damos. Y bueno, y lo que te decía fue mucho de estar con el negocio para que empiecen a adoptar todo esto y me gustó lo que decía Adrián del Data Driven Index. No lo tenemos implementado, pero me lo llevo. No lo tenemos de esta manera, pero la verdad que sí lo sentimos en lo que es la dinámica cotidiana, ¿no? Yo lo que les decía antes era estar como desde nuestro lado diciendo te ayudo acá, te ayudo acá. Después empezó a ser o sea, el pedido de ellos de data, todavía, sí, al principio sin la idea self-service todavía de esto que me estás pidiendo lo tenés en Power BI, viste que te presentábamos todo esto. Entonces era, bueno, ok, nos juntamos, te muestro cómo sacarlo de Power BI para... Claro, no me lo des, enseñame. Para poder romper, pero el pedido seguía siendo dámelo. Claro, entonces, no te enseño. Claro, entonces era de nuestro lado decir, ok, pero juntémonos, te muestro cómo se saca de la plataforma y lo vas haciendo. En algunos casos, esos juntémonos fueron un par de veces con la misma persona para lo mismo, ¿no? Como suele suceder. Pero bueno, era la idea de esta cosa de no caer en... A veces, viste, uno dice, es más rápido para mí, te hago captura de pantalla y te lo mando. Pero era como, pará, pensemos a futuro. No porque salís si no, nunca de eso. Exacto. Entonces era un poco de, bueno, tardemos un poquito más quizás, pero bueno, te muestro cómo usarlo y qué sé yo. Siempre los Data Champions son nuestros embajadores distribuidos en toda la compañía y son los que tenemos que regar, fomentar y que vaya trayendo nuevos Data Champions, ¿no? Es la única manera de escalar. Tal cual. Y bueno, y entender bien las necesidades, ¿no? Porque a veces te pasa que vos dejás información disponible y querés que se haga el service. Y también en el uso del usuario final, vale la redundancia, a veces te das cuenta que lo que le estás generando quizás no es lo que quieren exacto, ¿no? Entonces también está bueno ese ida y vuelta para que la adopción sea real, ¿no? Seguro, porque al final nadie mejor que ellos mismos va a lograr el resultado que estaban buscando. Tal cual. Muy interesante. Bueno, Caro, te dejé... Me toca la situación actual. Bueno, en el caso de MetLife, la empresa está invirtiendo mucho y está apostando mucho en todo lo que es Datos y Analytics. Hoy estamos implementando, en realidad ya en algunos países ya tenemos implementado hubs de Big Data en Cloud. Sobre todo ahora estamos trabajando más que nada en los 3 países más importantes de la región.
Y bueno, y la idea que ya se está llevando a cabo es, bueno, tenemos todos los productos digitales, todos los dashboards, todos los scores. La idea es poder maximizar los datos para poder empoderar al negocio. Entonces lo que estamos buscando, y algunas cosas ya se hicieron, pero bueno, es tratar de hacer cosas simples, fácil de implementar y de grande impacto, porque esa es la manera que nosotros también podemos mostrar la rentabilidad de toda esta inversión que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, desarrollamos y una de las cosas muy importantes es que toda esta estrategia de datos está muy alineada con la estrategia de negocio, porque sería súper costoso y inalcanzable decir, bueno, de ahora tiro todos los datos en un mismo repositorio y me pongo a jugar con eso. O sea, no tendría ningún sentido y sería súper costoso. Entonces, realmente todo nuestro trabajo está muy alineado con la estrategia de negocio. De esa manera, identificamos cuáles son las iniciativas y cuáles son las iniciativas de mayor impacto. Entonces, por ejemplo, necesitábamos crear una herramienta para hacer que la fuerza de ventas sea más productiva. Entonces, ¿qué pasaba? La fuerza de venta necesitaba sacar información de muchos ambientes diferentes para ir preparado a una llamada o a una visita. Entonces, lo que hicimos fue integrar todos esos datos, tratando de lograr esa, esa visión única de información, pero también visión única o 360 de los clientes, y también la posibilidad de dar a la fuerza de venta insights sobre prospectos, insights sobre la probabilidad de aceptación de prospectos. Entonces, jugamos mucho con diferentes soluciones de AI y con productos digitales y con curar datos y desarrollar data insights para realmente empoderar a la fuerza de venta. Entonces, en un periodo relativamente corto, la fuerza de venta pudo entender cuáles son los prospectos con mayor tasa de aceptación, y de esa manera con un score se logró aumentar la tasa de aceptación en un 30%, que te reduce mucho lo que es el costo de adquisición. Al mismo tiempo poder ver todo el perfil de sus clientes y de esa manera poder impulsar más oportunidades de cross-sell y upsell, sacando provecho de los datos, y por otro lado también reducir todo el tiempo para ir a una visita, ¿no? Al tener todos los datos integrados en una misma plataforma. Así que ese fue como un quick win muy importante, donde se pudo ver el valor de los datos y de todo lo que es AI empoderando al negocio. Y una cosa que habíamos charlado ayer. Sí, por supuesto. Ya no te puedo parar. Seguí. Acerca de quizás desafíos. Vamos, futuro. Sí, bien. Futuros y presentes. Dale, los desafíos, o sea, es todo lo que es calidad de datos, optimización de procesos. Nosotros hoy estamos buscando tener esa visión 360 de cliente y un poco como comentaban antes, también crear estos data hub para tener datos confiables y accesibles por diferentes unidades de negocio, porque es la realidad. Hoy en diferentes unidades de negocio todos hacen dashboards, todos quieren quizás tener un insight, no con la madurez de Mercado Libre, pero los dashboards es algo que muchas áreas de negocio quieren tener. Entonces, la idea es, estamos buscando hacer como una única versión de la realidad, donde normalización de métricas o de claro, porque la idea también es que yo tengo un producto digital, yo tengo un score, yo tengo un dashboard y todos los datos son consistentes. Entonces, la idea también es ese self-service para dashboards, pero bueno, con datos confiables y accesibles. Y quizás uno de los desafíos que hay, además de lo que es datos y calidad, es el onboarding de las personas. Bien. Como si no hubiéramos practicado. Sí, el talento. El talento es clave. Hoy nosotros tenemos un centro de excelencia en Argentina, pero la verdad es que sumamos talento en toda la región, y también alineado a todo el tema macroeconómico que no es solo de Argentina, es de toda la región. Tenemos también un modelo operativo híbrido entre FTEs o gente
fija y vendors. Entonces, de esa manera también podemos manejar fluctuaciones en demanda o en necesidades puntuales. Trabajamos en equipos agile, lo que hace que nos permita tener roles muy específicos, data architects, data engineers, con experiencia en Azure, en GCP, data scientists, lo que necesitemos, pero que estas mismas personas puedan trabajar en diferentes proyectos en diferentes países. Y tenemos así como un modelo operativo de shared services y de centro de excelencia, que no es exactamente lo mismo. El centro de excelencia, la verdad Seguro. es que tenemos un equipo súper bueno de data scientists que con este equipo tenemos todo el expertise centralizado en un equipo y que ellos pueden ir dando, desarrollando soluciones más avanzadas de OCR o de AI más avanzadas y que se puedan ir replicando de un país a otro y de esa manera generar muchas eficiencias. Tengo más desafíos, pero lo voy a dejar el lugar a otra persona. Se va a ir el ómnibus. Muchísimas gracias, a ti. Bueno, de nuestro lado, un desafío en el cortísimo plazo es estar preparados para el Mundial, ¿no? Claro. Nosotros... Es el producto del momento, sí. todo. Y ahí no vamos a poder decir los datos no están, esperen un poquito, porque va a haber una ansiedad generalizada. Messi sale igual a jugar. Sí. Y los datos van a querer tenerlos para ayer. Bueno, y es una ansiedad para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es cortísimo plazo y todo, pero digo, sí, ya estamos viendo de que esté todo súper aceitado, ¿no? A veces las cosas se rompen, a veces hay faltante de información. No puede pasar en ese mes. Y después seguir profundizando en análisis más complejos, como mencionabas, ¿viste? De tratar de tener algún predictor donde podamos... Perdón, te había spoileado. Sí, tal cual. No, pero bueno, empezar a complejizar los análisis. La verdad que la primera etapa estuvimos haciendo lo más higiénico, digamos, poniendo la información disponible, ¿no? O sea, depurándola. van a una suerte de indicador inteligente que me diga determinadas métricas como hasta dónde comprar o desde dónde vender, que ya te indique el valor óptimo. Exacto, sí. Okay. E incluso con otras variables también, ¿no? Porque un contrato no solo tiene la parte de dinero, sino quizás un montón de otras cosas, ¿no? Bien. Y después también evaluar la factibilidad o costo-beneficio de empezar a tener información real-time. Nosotros hoy por hoy no es real-time, pero para lo que necesitamos, que yo te decía, negociación de contratos y todo, la verdad que incluso no es necesario así. Pero hoy estamos cada vez más fuertes en contenido propio. Ok. Y ahí cambia, ¿no? Porque seguro. Ahí estás viendo justamente qué producís, cómo mide y todo esto, entonces empieza a ser distinto el foco. Así que bueno. Bien, muchísimas gracias. A vos. Marco. Gracias. A ver, retos a mediano y largo plazo, pues seguimos ordenando la casa. Creo que uno de los factores, ahora que, por ejemplo, lo que estamos trabajando es incorporar los temas de gobierno de datos en el ciclo de vida de proyectos, pero de una manera proactiva, no llegar cuando los proyectos están por salir a producción para decir, oye, mira, estas tablas no tienen los estándares, los naming conventions adecuados. O sea, no, es participar en los proyectos desde el inicio para saber qué tipos de datos se van a crear o se van a modificar con cada uno de los respectivos proyectos. Otro tema importante es generar ya una agenda con iniciativas transversales a nivel corporativo. Generar sinergias. Generar sinergias, economías de escala. Hoy estamos enfocados mucho en apoyar las agendas internas de cada organización, pero necesitamos ya una agenda que sea un poco más transversal, más compartida. Y el otro tema que le veo como un reto importante, tenemos un dolor fuerte. Ustedes saben, el tema de el momento de tomar una decisión, pues la mayoría del conocimiento, la mayoría de la información conceptual está en la cabeza de las personas y las organizaciones tienen un alto nivel de rotación. Muchos estamos todo el tiempo rotando personal y estamos perdiendo ese conocimiento. Nosotros lo que estamos enfocándonos ahora es en montar una estrategia de gestión de conocimiento que permita generar y diseminar adecuadamente ese conocimiento. Lo que estamos buscando es mecanismos para que ese conocimiento no se vaya
en la cabeza de las personas, sino que se quede como un activo de información más dentro de la organización, que nosotros podamos consultar ese conocimiento, lo tengamos indexado y lo podamos compartir en forma de mejores prácticas, de lecciones aprendidas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que se vienen también en el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Si les parece, pasamos ahora, si alguien tiene alguna consulta o pregunta. Sé que es el último, se va ya en el último ómnibus, o si tiene alguien más algo. Bueno, yo voy a tirar una cortita, no me maten. Normalmente en estos casos, algo que viene, digamos, para preguntarle a cada uno de ustedes en sus distintas compañías es cómo están encarando, pensando este tema de productos basados en datos. Bueno, ya lo que nos contaba Adrián, pero por ahí, cómo están encarando cada uno de ustedes dentro de su organización esto, cómo están armando las bases como por ahí para el año que viene o el siguiente ya poder resolverlo de alguna manera y sacarse eso del cuello de botella. Bueno, ¿quién toma la posta? El señor. Vamos, dale. A ver, sí, o sea, todo regresa a la final al tema de lo que les comentaba de la hora de la parte regulatoria, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cómo lo encaramos? Es primero asegurándonos de que la información que podemos compartir, la podamos compartir entre organizaciones. Hay muchas consideraciones, temas de extraterritorialidad, confidencialidad, etcétera, de la información. Y en base a eso, generar productos que puedan ser posibles no solo entre entidades del grupo, sino obviamente también hacia afuera, ¿no? Pero hay primero una fase de reorganización y de cumplimiento legal que tenemos que pasar primero. Ok, quedaron claros los desafíos. Bueno, sin más, Marco, Natalia, Caro, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos.